Si abrimos, por ejemplo, o si metemos un limpiapipas por el conducto nasolacrimal, entonces conectaría o atravesaría esa forma entre el hueso lacrimal, el hueso maxilar, y se abre hacia la cavidad nasal. Entonces esta es la comunicación por donde se drenan las lágrimas. Ok, entonces vean, si hablamos de la órbita, aquí estoy haciendo incidir la luz hacia la base del cráneo y nos resaltan dos agujeros. El que está redondito se llama conducto óptico y el que está más alargado se llama fisura orbitaria superior. Pero en la órbita hay un tercer agujero que no está iluminado, y a lo que quiero llegar es que si yo introduzco un limpiapipas por el conducto óptico y también introduzco un limpiapipas por la fisura orbitaria superior, vean cómo esos dos orificios de la órbita sí comunican con la base de cráneo. Pero vean qué pasa si yo me comunico o si yo meto un limpiapipas en la fisura orbitaria inferior, que es la que no estaba iluminada. Vean cómo el limpiapipas morado no aparece en la base del cráneo, sino que aparece por abajo. Vean cómo el limpiapipas aparece por abajo. Entonces a ese conducto, vean si lo iluminamos ahora, si le ponemos la iluminación, entonces ahí me estoy metiendo y vean cómo la fisura orbitaria inferior me comunica hacia la fosa infratemporal, a diferencia de estos otros dos. Entonces vean, ahí están iluminados el conducto óptico y la fisura orbitaria superior, y si yo meto la luz por la fisura orbitaria inferior, bueno, hacia la fosa infratemporal, ahí me aparecen los tres orificios que tiene la órbita: el conducto óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Son las tres estructuras que me van a comunicar la órbita. Si describimos a la mandíbula va a tener, bueno, cuando nacemos, la mandíbula aquí está abierta. Cuando hay un problema de osificación es cuando tenemos la mandíbula hendida, porque la sínfisis mandibular no se cierra bien y entonces queda hendida la mandíbula. Entonces tengo un cuerpo mandibular que tiene los procesos dentoalveolares, tengo al orificio mandibular por donde sale la tercera rama del trigémino, tengo un ángulo mandibular, tengo una rama de la mandíbula que termina hacia adelante en un proceso coronoides y hacia atrás en un cóndilo mandibular, y aquí tengo a la escotadura mandibular. Entonces, si la analizamos en la vista interna, vamos a ver que estos orificios mandibulares internos, o sea, si esta fuera mi nervio trigémino, se fuera metiendo por aquí. Digo, aquí está cerrado, pero si representáramos el nervio trigémino, lo que haría el nervio trigémino es, se mete por aquí, viaja por toda la parte inferior de la mandíbula, por el cuerpo de la mandíbula, para inervar a los dientes, y sale finalmente por este orificio para inervar a la piel que está sobre la mandíbula. También en la parte más... donde estaría la sínfisis mandibular, tengo unos pequeños chipotitos que saltan aquí, que se llaman procesos Geni. Tengo dos procesos Geni superiores y dos procesos Geni inferiores, que conforme vamos creciendo se van osificando, pero quedan los procesos Geni y son uno de los puntos de inserción del músculo genioideo. Si analizamos la norma craneal lateral, cosas importantes que debemos de tomar en consideración es el terion, que es un punto de debilidad. Aquí tenemos el arco cigomático, que está formado por el proceso cigomático del temporal y el proceso temporal del cigomático. Y entonces
por arriba del arco cigomático tengo a esta fosa que está aquí, que se llama fosa temporal. El límite inferior pues es el borde superior del arco cigomático, su límite anterior es el borde posterior del frontal y del cigomático, y el límite superior, aquí se ven unas líneas que se llaman líneas temporales. Tengo la línea temporal superior y la línea temporal inferior, donde se insertan la aponeurosis del músculo temporal y el músculo temporal respectivamente. Ese sería el límite superior. Entonces, ¿qué contiene la fosa temporal? Contiene vasos sanguíneos, nervios y al músculo temporal. O sea, la arteria temporal superficial, la arteria temporal profunda anterior y posterior, al nervio temporal, tiene el paso de la arteria maxilar, etcétera. Entonces, son los contenidos de la fosa temporal. Pero abajo, si vemos, abajo del arco cigomático, a esta parte de aquí, ya desarticulé la mandíbula, a esta zona que queda por debajo del arco cigomático se le llama fosa infratemporal. Y esta fosa infratemporal tiene en la parte más profunda, si se fijan, aquí estructuras anatómicas que debemos de apreciar son esta que está aquí, se llama proceso pterigoideo lateral, que es una parte o la parte inferior del hueso esfenoides. Tengo en la profundidad del hueso palatino y en la parte anterior tengo al hueso maxilar. Entonces aquí se forma un hueco que estoy señalando, que sería este, que se llama fosa pterigopalatina, porque está entre el proceso pterigoideo y el hueso palatino. ¿Por qué es importante tomar en consideración a la fosa pterigopalatina? Porque por ahí pasa o cruza o atraviesa la segunda rama del nervio trigémino, se mete por la fisura orbitaria inferior, pasa por el canal infraorbitario y sale por el orificio infraorbitario para inervar sensitivamente la piel que está en esta zona maxilar. Ok, en la norma craneal superior las cosas relevantes que debemos de tomar en consideración, bueno, tengo la articulación entre el frontal y los parietales con la sutura coronal. Esta es la sutura sagital. Los huesos parietales, bueno, cada hueso parietal con el hueso temporal se articulan. Aquí está la escama del temporal y es una articulación de tipo fibrosa, sutura escamosa. Vamos a ver que los huesos parietales pueden tener remanentes de estos orificios que se llaman orificios parietales, que sirven para la comunicación venosa en el recién nacido o en el feto, de la circulación venosa del cuero cabelludo con la circulación venosa intracraneana. Entonces se comunica la parte intracraneana con la parte exocraneana, y entonces conforme vamos creciendo, estos agujeros parietales se van cerrando, pero las venas que comunican la circulación exocraneana venosa con la circulación endocraneana se conocen como venas emisarias. Esos son los puntos más relevantes. Si vemos puntos craniométricos, vamos a tener el punto más alto del cráneo, se llama vértex. Acá atrás tenemos la sutura lamboidea y el punto craniométrico se llama lambda. Y tenemos entonces, esos son los puntos craniométricos importantes que podríamos apreciar en esta zona. Si nos pasamos a la norma craneal lateral, bueno, ya describimos la fosa temporal, la fosa infratemporal. Aquí tenemos al proceso mastoideo, meatoacústico externo, y esta pequeña prolongación que está aquí se le llama proceso estiloideo. Vamos a ver cómo está el arco cigomático, las líneas temporales superior e inferior. Y pues bueno, eso es lo que más se nota en la norma craneal lateral. Bueno, en la mandíbula, como ya les dije, tengo
el cóndilo, tengo la escotadura mandibular, el proceso coronoideo, la rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. Normalmente donde se fractura la mandíbula más frecuentemente es aquí, por ejemplo en los boxeadores o en gente que recibe traumatismos en esta parte, se fractura. También, por ejemplo, cuando truena la mandíbula, aquí hay una articulación que es la articulación temporomandibular. A veces cuando los ligamentos que refuerzan esta articulación, que es de tipo sinovial, condílea, están débiles, entonces la mandíbula se luxa o se zafa y entonces es cuando truena la mandíbula al momento de regresar a su sitio. Si analizamos la norma craneal posterior, vamos a ver cómo está la articulación entre los huesos parietales mediante una sutura escamosa, la articulación de los parietales con el hueso occipital, también una sutura dentada, perdón. Vamos a ver que el hueso occipital tiene una cresta nucal externa y dos líneas occipitales, la línea occipital superior, la línea occipital inferior, donde se insertan músculos del cuello que vienen de, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, son músculos que se insertan en estas salientes óseas. Podemos ver la parte posterior de los procesos mastoideos y bueno, pues es como lo más relevante. Aquí, por ejemplo, podemos ver entre la norma craneal posterior y lateral, podemos apreciar la articulación que se da entre los huesos parietales, el hueso temporal y el hueso occipital. A este punto craniométrico que está aquí se le llama asterion. Si describimos la norma craneal inferior vista externa, vamos a ver cómo está la arcada dentaria superior. Vamos a tener al paladar duro, que vemos cómo está formado por la parte anterior, va a estar formada por el hueso maxilar. Vemos como aquí está la articulación entre los dos procesos maxilares. En medio tengo el foramen incisivo para la salida de nervios y vasos sanguíneos. Vemos como la parte posterior del paladar duro está formada por los huesos palatinos y aquí tengo unos orificios palatinos también para salida de nervios y vasos sanguíneos palatinos para la inervación del paladar duro. En la parte posterior aquí quedaría el paladar blando, que está formada, y véanla en la clase del canal que está de faringe y cavidad oral, que está formada por los músculos palatogloso y palatofaringeo. Vamos a ver cómo el orificio que queda por debajo del paladar, bueno, en realidad sería por arriba, en este caso aquí está por debajo porque tengo el cráneo al revés, pero estos dos orificios grandes divididos por el hueso Bomer que tengo acá se llaman coanas. Entonces lo que divide es la parte posterior de la cavidad nasal, y lo que divide a la cavidad nasal en dos en la parte posterior es el hueso Bomer, que sería este. Si se fijan, tiene una terminación en V en esta zona, y aquí se articula con el hueso esfenoides. Esta es la única articulación que existe de ese tipo, que es una articulación, la articulación esfenobomeriana, que también se le conoce como esquindilesis. Vamos a ver que en la parte lateral de las coanas tengo estas dos salientes, que sería esta y luego esta, que son los procesos pterigoideos. Tengo un proceso pterigoideo medial, tengo un proceso pterigoideo lateral, que son la parte inferior del hueso esfenoides, y estos procesos pterigoideos lo que van a hacer o me van a servir para la inserción de los músculos del mismo nombre, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. ¿Y para qué me sirven los músculos pterigoideos medial y lateral? Me sirven para el desplazamiento lateral de la mandíbula. Si nosotros ya apreciamos en la parte más posterior del cráneo, vamos a ir apreciando que la mayor parte está formada por mi hueso occipital, que sería todo esto. El hueso occipital tiene una parte anterior, tiene dos partes laterales y una parte posterior, se divide en cuatro partes, y en medio tengo el foramen magno. Aquí tengo a los cóndilos del occipital.
Aquí en esta parte que se llama clivus tengo esta saliente central que se llama tubérculo faríngeo, que ese tubérculo faríngeo me sirve para la inserción del rafé faríngeo, que sirve para la inserción de los músculos constrictores de la faringe, que son 3, superior, medio, inferior. Y voy a ver cosas también relevantes. Por ejemplo, aquí tengo a la fosa para el cóndilo mandibular, donde se da la articulación temporomandibular. Tengo el proceso estiloideo, tengo el proceso mastoideo, y voy a ver una serie de orificios que son importantes caracterizar. Entonces, aquí tengo también al meato acústico externo. Vemos cómo tengo vamos por orden. Entonces, en esta zona aquí, este orificio se va a ver mucho mejor adelante cuando metamos limpiapipas, pero este orificio se llama, es el foramen rasgado, donde habitualmente está sellado en un vivo por una membrana. Tengo el foramen rasgado. Tengo en esta zona el agujero carotídeo externo. Tengo al agujero redondo, que sería que está aquí. Este es el agujero redondo. Al lado del agujero redondo tengo al agujero espinoso. Y en esta zona tengo el agujero yugular, que sería este grandote. Y finalmente tengo un agujero precondilio, retrocondilio. En cada uno de estos agujeros que les acabo de mencionar, y me faltó entre el proceso estiloideo y el proceso mastoideo un agujero que se llama estilomastoideo. Por cada uno de estos agujeros que les acabo de mencionar pasa algún nervio craneal o alguna estructura vascular importante que se va a ver mejor ahorita que metamos los limpiapipas, cuando veamos la norma craneal inferior vista interna. Entonces, si repasamos de adelante hacia atrás, voy a encontrar en esta vista a la arcada dental, paladar duro, foramen incisivo, forámenes palatinos, hueso maxilar, huesos palatinos, las coanas. Límite lateral va a ser los procesos pterigoideos medial y lateral, proceso pterigoideo medial y lateral. En el centro al vómer, la esquindilesis. Voy a ver al occipital, voy a ver al foramen rasgado, o foramen carotídeo externo, agujero oval, agujero espinoso, fosa condilia para la mandíbula, meato acústico externo, foramen estilomastoideo, proceso estiloideo, proceso mastoideo, cóndilos del occipital, tubérculo faríngeo, foramen magno, agujero precondilio y agujero retrocondilio. Entonces, esas son las estructuras que se aprecian en la norma craneal inferior vista externa.